Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora a través de los medios de comunicación. Está el pastor Benjamín González de la Iglesia Cristiana Pentecostés Movimiento Misión Mundial aquí en Denver, Colorado. En esta ocasión quiero así aprovechar para compartir una porción de las Escrituras y quiero leer en Romanos capítulo 13 del versículo 11 y 12. También quiero leer 2 Corintios 10 del 4 al 5 y Efesios 6 del 10 al 13. Leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Amén. Romanos 13 del 11 al 12 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de la luz. 2 Corintios, capítulo 10, de versículos 4 y 5 dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y por último quisiera leer en Efesios, capítulo 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queremos así orar al Señor, mi buen Dios y Padre Celestial. Le damos gloria, le damos honra. Gracias por su amor, su bondad, su misericordia. En esta hora, si usted conoce la necesidad, le pedimos que se hace usted prende en mis labios y en mi corazón la paz necesaria para cada uno de nosotros. Y a ti daremos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos así aprovechar este momento para compartir una porción de las Escrituras y queremos considerar en esta reflexión el tema las armas del cristiano. Amén. Los cristianos pues tenemos que estar conscientes de las armas espirituales y que nuestras armas pues no son materiales. La vida del cristiano se compara con la vida del soldado, y de la igual manera que el soldado pues tiene que aprender a usar las armas para poder tener éxito en la batalla. De igual manera, así el cristiano debe aprender y a conocer y a utilizar las armas espirituales para que pueda vencer en esta vida y en el aspecto espiritual. Nos dice la Escritura, donde leímos en Romanos capítulo 13, versículo 11, y queremos en esta hora dividir las pocas palabras de la versión primero en 3 puntos fundamentales. Primero, nosotros tenemos que conocer el tiempo en que estamos viviendo. Lo vemos aquí en Romanos, cuando el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Roma, le dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vemos que, amados hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que estar conscientes del tiempo en que estamos viviendo. Cuando miramos la palabra cumplirse, las profecías, cuando vemos las noticias, los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor, cada uno de esos eventos, amados hermanos, nos da certeza de que la venida de Cristo está a las puertas. Aún, amados hermanos, cuando vemos todo esto, hace años, cuando yo me convertí con la esperanza y la certeza de que Cristo venía. Y hoy más que nunca, cuando vemos o cuando veo todo lo que está aconteciendo, estamos seguros y estoy seguro de que la venida de Cristo está más a las puertas, está hoy más cerca que nunca. Vemos que Pablo, hablándole a Roma, se lo decía claramente, pues que está cerca de nosotros, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando uno ve las Escrituras cumplirse, cuando uno ve la palabra de Dios, cómo se está cumpliendo, nos da a entender precisamente que la venida de Cristo está a las puertas. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Pues sencillamente que nosotros tenemos que estar listos, porque nosotros podemos ser esta generación que no experimentemos muerte, sino que seamos arrebatados para esperar al Señor. Quiere decir que en la implementación de las armas uno tiene que estar consciente del tiempo en que está, de las profecías que están cumpliendo, los eventos que están ocurriendo, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. También el tiempo, el reconocer el tiempo nos ayuda
a vestirnos de la armadura de Dios, nos ayuda a vestirnos del Señor. ¿Por qué? Porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Quiere decir que primeramente tenemos que conocer los tiempos, qué está pasando a nuestro alrededor, qué implicaciones tiene eso en cuanto a mi vida espiritual, qué implicación tiene lo que está ocurriendo alrededor en el marco de las Escrituras, en el marco de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno ve las plagas, pestes, enfermedades, terremotos, un sinnúmero de eventos atmosféricos que están pasando ahorita en la sociedad y en nuestro mundo entero, pues nos da a entender precisamente que todo esto habla de la venida de Cristo. El reverendo Luis M. Ortiz decía una frase que era que lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. ¿Por qué? Porque da a entender que la venida de Cristo está a las puertas. Entre peor se ponen las cosas, entre más pecado uno ve propagado, entre peor situación, circunstancia uno ve al mundo alrededor, todo eso implica, todo eso habla de que la venida de Cristo está a las puertas. Entonces, para nosotros eso significa que como iglesia, que como pueblo de Dios, tenemos que estar preparados en todo momento, pero a la misma vez aprovechar el tiempo para hablarle a los amigos, hablar a las vidas, que los tiempos son finales, que la venida de Cristo aún está más a la cerca que nunca. Que es decir que hoy, amados hermanos, tenemos que nosotros ser más esa voz de trompeta, de alerta a la sociedad, al mundo que no conoce, porque sabemos que la venida de Cristo y nuestro Salvador está cerca. Que es decir que tenemos que, para implementar esas armas, conocer el tiempo en que estamos viviendo. El segundo punto, usar las armas de Dios. Y ahí vemos que cuando vamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, donde leímos, las armas tenemos que reconocer que son armas espirituales, no son armas materiales, sino espirituales. Y entonces que son armas para destrucción de fortaleza, que son armas para destrucción del enemigo, de destrucción de los ataques, de las cadenas, las ataduras que levanta el enemigo. Vemos ahí claramente que 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, el apóstol Pablo, hablando de los corintios, es certero, es claro. El apóstol Pablo era claro cuando le hablaba a la iglesia. Mira lo que dice el versículo 4 de 2 Corintios capítulo 10. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Quiere decir que no son carnales, en otras palabras, no son almas humanas, sino son almas espirituales. Y como son almas espirituales, son poderosas en Dios. Y como son poderosas en Dios, son útiles para la destrucción de fortaleza, útiles para la destrucción de todo ese campo, ese ambiente espiritual, el cual tal vez nosotros no podemos ver o el cual tal vez nosotros no podemos comprender en ciertos momentos. La misma escritura es clara cuando el apóstol Pablo enfatiza también a los corintios, haciendo referencia al hombre natural y al hombre espiritual, dando la certeza y seguridad y explicando que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Eso está en 1 Corintios capítulo 2. Y voy a leerle del versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero mira el versículo 14, pero el hombre natural, cuando habla del hombre natural, está hablando del hombre que no tiene ese conocimiento del Señor, que no ha entregado su vida al Señor, que no es ese hombre espiritual. La versión del 906, del 9, nos enfatiza y en vez de decir hombre natural, dice el hombre animal. Pero el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que tenemos que comprender espiritualmente y poderlas discernir espiritualmente. Para poder discernirlas espiritualmente, tiene que haber una vía de búsqueda de comunión con el Señor para poder pasar de ese estado natural a ese hombre espiritual que puede entender las cosas espirituales del Señor. Vemos que entonces
las almas son espirituales. Por eso, amado hermano, el que aprende a usar las almas del espíritu y conoce las almas del espíritu puede discernir cuando hay un ataque que no es natural, sino que es algo espiritual, que envuelve otra área. Esto lo discierne el hombre espiritual. Dice el versículo 15 de ahí 1 Corintios capítulo 2. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque está hablando de ese aspecto espiritual. Volviendo aquí donde leímos en 2 Corintios capítulo 10, entonces Pablo le enfatiza a esa iglesia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vemos que es clave el apóstol, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vemos que eso hoy día es la orden del día. Hay mucha filosofía, hay muchos esquemas, hay muchas cosas que tratan de derribar o tener en poco, poner en suelo las cosas de Dios. Pero dice que aquí las armas espirituales destruye todos esos pensamientos, todos esos argumentos, todo aquello que se quiere levantar en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de los principios bíblicos. Pero ¿cómo se puede pelear? Aquí lo dice, las armas no son carnales, sino son espirituales, poderosas en Dios para destrucción. Entonces ese es el punto número 2. Como ya dijimos, el primero es conocer, es saber los tiempos en que estamos viviendo y reconocerlos. El segundo de las almas del cristiano es saber usarlas y saber implementarlas, pero reconociendo primero que no son almas naturales, que no son almas humanas, sino que son almas espirituales. Y como espirituales tenemos que utilizarlas. Y entonces el punto número 3 es vestido de la armadura de Dios, es utilizando y equiparnos de esas almas, que también menciona el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, cuando vemos desde el versículo 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira el versículo número 11 de aquí, Efesios 6, dice: vestido de toda la armadura de Dios. Me llama la atención la forma en que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el verbo. Dice vestíos. No dice que Dios nos va a vestir. Dios ha establecido su orden. Dios ha establecido su plan. Dios ha puesto las armas. Dios ha puesto ahí, amado hermano, para nosotros. Está en nosotros agarrarlo. Por ejemplo, la oración, amado hermano, es vital en la vida del cristiano. Y la oración ya Dios la ha puesto ahí para comunicarnos con Él, pero también para destrucción de fortaleza. También, amados hermanos, para darnos victoria. Pero está en nosotros agarrarla. Está en nosotros orar. Ya Dios estableció que a través de la oración obtendríamos victoria. Que a través de la oración, el ayuno, la búsqueda, Él daría victoria. Las cadenas se romperían, las ataduras caerían. Pero entonces, ¿cómo van a caer? Pues ahí está en nosotros agarrarnos y hacernos de eso. Por eso es que en el versículo 11 vemos que el apóstol Pablo, hablando de los Efesios, es claro, dice vestíos. En otras palabras, nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Dios tiene ahí su plan, Dios tiene ahí las armaduras, Dios tiene ahí las armas, pero está en nosotros equiparnos. Si ignoramos todo esto, pues no nos estamos equipando. Si ignoramos las almas, entonces no tendremos una vida victoriosa en el Señor. Seremos como el hombre insensato que habla Mateo capítulo 7. Cuando vamos a Mateo capítulo 7, desde el versículo 24 en adelante, habla de dos tipos de hombres. Habla de los dos cimientos comparando a dos hombres. Habla del hombre prudente y del hombre insensato. El prudente es el que escuchó la palabra y le hizo parte de él. La impuso parte íntegra en su vida, en su corazón. En otras palabras, la puso en práctica. El hombre insensato escuchó las mismas palabras. No fueron unas palabras diferentes para uno o para otro. Ambos recibieron las mismas. La diferencia estuvo en la persona.
como la diferencia está en nosotros. ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos entrega? ¿Qué hacemos con esta santa palabra recibida? Si la atesoramos, si la hacemos parte de nosotros, si la ponemos en práctica, estaremos edificando sobre la roca y no tendremos pérdidas. Si no la atesoramos, si no la ponemos en práctica, entonces somos como fundados o fundamos casa en arena. ¿Qué ocurre? También el versículo 25 y 27 de Mateo capítulo 7 es claro cuando describe la circunstancia para ambos hombres. Ambos hombres recibieron lluvia, vientos, golpearon contra la casa. Ambos pasaron, en otras palabras, por las mismas pruebas, por las mismas crisis, por las mismas tribulaciones, por los mismos eventos. Que sí, que ambos recibieron las mismas palabras, ambos pasaron por las mismas situaciones. La diferencia estuvo en la persona. La diferencia estuvo en qué ellos hicieron, cómo hicieron ellos en la palabra. ¿Qué hicieron ellos con eso? De la misma manera que habla Pablo en Efesios, vestido de toda la armadura. La armadura está en nosotros. ¿Nos vestimos o no nos vestimos? ¿La agarramos o no la agarramos? ¿La ponemos en acción o no la ponemos en acción? Dice el 11, vestido de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Vemos que dice, ¿por qué es necesario que te vista de la armadura de Dios? Porque somos acechados. Vemos que el apóstol Pablo no ignoraba las maquinaciones del enemigo, no ignoraba el adversario. El buen soldado de Jesucristo no obvia o no ignora las maquinaciones o no ignora a su enemigo, no lo tiene en poco. Usted y yo, y más en estos tiempos que estamos viviendo, no podemos tener en poco al adversario, no podemos tener en poco sus amenazas ni sus maquinaciones. Por eso Pablo dice, para que podrá estar firme contra las acechanzas del diablo. Él va a acechar, él va a atacar, él va a buscar destruir, él está maquinando, él está mirando por donde pueda agarrarnos, por donde pueda atacarnos. Está en nosotros, oramos en nombre de Cristo, vestirnos de la armadura. ¿Para qué? Para poder estar firmes. Vemos que, amados hermanos, me llama la atención, no dice que la armadura nos va a librar de las acechanzas. No dice que la armadura nos va a hacer que no pasemos. No, todo lo contrario. Dice que vestido de la armadura de Dios para que pueda estar firme. En otras palabras, la armadura nos va a ayudar a estar firme. Las acechanzas van a llegar. Las acechanzas van a venir. Los ataques van a venir. La diferencia es, como dijimos en Mateo capítulo 7, ¿qué hacemos si atesoramos la palabra de Dios? Si atesoramos y agarramos la armadura, entonces podremos estar firmes contra los ataques. No importa cuál sea el ataque, no importa cuál sea la lucha, podremos estar firmes. Y entonces el apóstol dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Él describe el régimen, él describe la jerarquía del enemigo y le dice a la iglesia de Éfeso, no podemos ignorarlo, porque nuestra lucha no es contra sangre, no es contra cosas humanas, sino es espiritual. Y como espiritual tenemos que nosotros combatirlas, tenemos que nosotros pelearlas, tenemos que nosotros estar conscientes de ello. Y cuando estamos conscientes de eso, entonces nos vestimos de esa armadura, nos equipamos de la armadura del Señor y reforzamos con oración, con búsqueda. Es necesario que nosotros, y más en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchas cosas alrededor, hay mucha gente con temores, hay mucha gente atemorizada por todo lo que está ocurriendo alrededor, el coronavirus, todo esto, hermano, ha alarmado a la gente, ha alarmado a las naciones, pero pueblo de Dios, nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor, tenemos que seguir equipándonos con las armaduras de Dios para poder estar firmes, no solamente en este tiempo, no solamente en este momento, sino también por lo que pueda venir. Sabemos del presente, sabemos de hoy, no sabemos del mañana, pero sí
si agarramos la armadura, si nos vestimos del Señor, si nos equipamos y reconocemos que nuestra lucha es espiritual y agarramos las armas del Espíritu, podremos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Permita el Señor que seamos como ese hombre prudente que atesoró la palabra, que la hizo parte de él, que no la tuvo en poco y entonces por ende no tuvo pérdida. Dios no quiere que tengamos pérdidas, sino lo contrario, que en los momentos de adversidad nos podamos refugiar en él, nos podamos aguardar en él, porque él está ahí por nosotros, que podamos cobijarnos bajo la sombra del Omnipotente. En esta hora le exhortamos y le invitamos a seguir confiando en el Señor. En esta hora oramos al Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Padre, gracias por estas palabras. Padre, en esta hora gracias por las vidas que han escuchado y escucharán a través de los tiempos. En esta hora le pedimos que usted sea glorificándose en una manera especial, que usted sea haciendo una obra poderosa, Señor, hoy a través de los tiempos, que tú seas obrando en las necesidades, que tú seas haciendo milagros, el que está enfermo, sánale, el que está encarnado, libértale, Padre, haz milagros, haz prodigios, Señor, para gloria y tu honra, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En esta hora, este ha sido el pastor Benjamín González. Desde aquí la Iglesia Cristiana Pentecostés, Movimiento Misionero Mundial en Denver, Colorado, que te invitamos y te exhortamos a seguir conectados con nosotros, a seguir en sintonía con nosotros y nuestro canal en YouTube. Y así te invitamos a que te suscribas al mismo, pero sobre todo que sigas confiando en el Señor, que sigas hacia adelante creyendo, afirmándote en el Señor y vestidos de la armadura de Dios y seguir hacia adelante, porque Cristo viene y viene pronto. Todo lo que vemos alrededor solamente habla claramente de una sola cosa, y es que la venida de Cristo está a las puertas. En esta hora Dios les bendiga.